Hola y bienvenidos a Educación Matemática. Seguro has escuchado sobre descuentos, impuestos o aumentos de precios. Detrás de todo eso está el tanto por ciento, una de las herramientas matemáticas más útiles de nuestro día a día. Pero, ¿qué es exactamente? Es simplemente una forma de hablar de una cantidad imaginando que la dividimos en 100 partes iguales. Nos dice cuántas de esas 100 partes estamos tomando en cuenta. Hoy vamos a dominar este concepto de una vez por todas. ¿Listos? ¡Empezamos! ¿Qué es el tanto por ciento? Para entenderlo bien, vayamos a la idea principal. El tanto por ciento nos dice, de forma muy sencilla, cuántas unidades estamos tomando de un total que está dividido en 100 partes iguales. Por ejemplo, si decimos que el 15% de los alumnos de un colegio usan lentes, lo que realmente estamos diciendo es que, de cada 100 alumnos, 15 de ellos usan lentes. Es una comparación directa con el número 100. Una de las ideas más poderosas sobre los porcentajes es su equivalencia con las fracciones. Son dos caras de la misma moneda. Todo porcentaje tiene una fracción que lo representa, y a su vez, toda fracción puede expresarse como un porcentaje. Por ejemplo, el 20% es exactamente lo mismo que la fracción 1/5, y 60% es lo mismo que la fracción 3/5. Ahora, una regla de oro que nunca debes olvidar. Cualquier cantidad es siempre el 100% de sí misma. El número total con el que trabajas siempre representa tu 100%. Componentes del porcentaje. Una vez comprendido el método de cálculo, resulta esencial identificar los elementos constitutivos de este concepto. En toda operación con porcentajes se distinguen siempre tres componentes fundamentales. Consideremos la expresión general. El A% de N es igual a P. Procedamos a definirlos. Primero, A% se denomina el tanto por ciento. Constituye la tasa, el valor numérico que determina la proporción a considerar. Segundo, la letra N representa la cantidad total. Es el valor base sobre el cual se calcula la parte. Y tercero, la letra P es el resultado, denominado el porcentaje. Corresponde a la cantidad resultante tras la aplicación del cálculo. Por ejemplo, si afirmamos que el 30% de 200 es 60, entonces el 30% es el tanto por ciento. 200 es la cantidad total y 60 es el porcentaje. La comprensión de estos tres elementos es crucial, ya que facilita la identificación de la información disponible y la determinación de los valores a calcular en cualquier problema. Operaciones con tanto por ciento. Ahora que dominamos los conceptos, veamos cómo podemos operar con los porcentajes. Esto es muy útil porque nos permite simplificar cálculos. La regla principal es que podemos sumar o restar porcentajes directamente, siempre que se refieran a la misma cantidad total. Empecemos con la adición. Si tienes que sumar, por ejemplo, el 20% de una cantidad n más el 40% de esa misma cantidad n, simplemente sumas los porcentajes. El resultado es 60% de n. La sustracción sigue la misma lógica. Si al 30% de una cantidad b le restamos el 10% de esa misma b, nos quedamos con el 20% de b. Finalmente, también podemos hacer una multiplicación. Si multiplicamos un número como el 2 por un 10%, el resultado es 20%. Dominar estas operaciones te dará una gran agilidad, sobre todo cuando enfrentes problemas con varios aumentos o descuentos sobre un mismo total. Notas importantes, a modo de recordatorio. Y antes de terminar, hagamos un rápido repaso de las tres ideas más importantes que debes llevar contigo.
Piénsalas como tus herramientas clave. Primero, la equivalencia es poder. Recuerda que todo porcentaje tiene una fracción que lo representa y a la vez cualquier fracción puede ser expresada como un porcentaje. Segundo, el total es siempre el 100%, nunca lo olvides. La cantidad completa con la que estás trabajando representa el 100% de sí misma. Y tercero, la fórmula para relacionar la parte con el total. Si quieres saber qué tanto por ciento es un número de otro, la regla es simple. Divides la parte entre el total y el resultado lo multiplicas por 100%. Con estas 3 ideas maestras, tienes todo lo necesario para enfrentarte a los problemas con porcentajes con mucha más confianza. Problema 1. En un cajón tenemos un total de 75 frutas. Sabemos que el 40% de estas frutas son naranjas y el resto, es decir, el 60%, son manzanas. El problema nos plantea una modificación. Se añaden 12 naranjas al cajón y al mismo tiempo se retiran 12 manzanas. La pregunta es, después de estos cambios, ¿qué porcentaje del total de frutas serán ahora naranjas? Para resolver el problema, seguiremos una secuencia lógica de cálculos. Primero, determinamos la cantidad inicial de cada tipo de frutas. Comencemos con las naranjas. Calculamos el 40% de 75. Para ello, dividimos 40 entre 100 y lo multiplicamos por 75. Esto nos da un total de 30 naranjas iniciales. A continuación, calculamos la cantidad de manzanas. Si el 40% son naranjas, el porcentaje restante corresponde a las manzanas, es decir, el 60%. Calculamos el 60% de 75 y el resultado es 45 manzanas. En segundo lugar, aplicamos los cambios descritos en el problema. Al número inicial de 30 naranjas le sumamos las 12 que se añadieron. Por lo tanto, el número final de naranjas es 42. A la cantidad inicial de 45 manzanas le restamos las 12 que se retiraron. Así que el número final de manzanas es 33. Es importante notar que el número total de frutas en el cajón no ha cambiado. Teníamos 75 frutas, se añadieron 12 y se retiraron 12, por lo que el total de frutas sigue siendo 75. Finalmente, calculamos el porcentaje que representa la nueva cantidad de naranjas sobre el total de frutas. Para ello, dividimos el número final de naranjas, que es 42, entre el número total de frutas, que es 75. El resultado de esta división es 0.56. Para expresar este valor como un porcentaje, lo multiplicamos por 100. 0.56 multiplicado por 100 es igual a 56. La respuesta final es que, después de los cambios, las naranjas representan el 56% del total de frutas en el cajón. Problema 2. El problema nos presenta una situación de reparto de una fortuna. Juan decide distribuir su dinero de una manera específica entre 3 personas: Pilar, Estefanía y Úrsula. Primero, se establece que Pilar recibe el 24% del total de la fortuna. Segundo, se indica que Estefanía recibe el 20% del total de la fortuna. Finalmente, se nos dice que Úrsula recibe el dinero restante, que asciende a 112 soles. La pregunta que debemos responder es, ¿cuál es el monto total de la fortuna de Juan? Para resolver este problema, vamos a seguir una secuencia de pasos lógicos. El primer paso consiste en representar la fortuna total usando una incógnita que nos facilite el trabajo. Para ello, vamos a decir que la fortuna completa es igual a 100n. Aquí, n representa una parte desconocida del valor total que buscaremos calcular. Ahora, procedemos a calcular la porción que corresponde a cada persona en términos de n. Comenzamos con Pilar. El problema dice que ella recibe el 24% de la fortuna. Como hemos definido la fortuna total como 100n, el 24% de esto es, sencillamente, 24n. A continuación, calculamos la parte de Estefanía.
Ella recibe el 20% de la fortuna. Siguiendo la misma lógica, el 20% de 100N es igual a 20N. El siguiente paso es determinar cuánto se ha repartido en total entre Pilar y Estefanía. Sumamos los 24N de Pilar y los 20N de Estefanía. El resultado de esta suma es 44N. Ahora necesitamos saber cuánto le queda a Úrsula en términos de N. Si la fortuna total era de 100N y ya se han repartido 44N, la cantidad restante se obtiene restando. 100N menos 44N nos da un resultado de 56N. Por lo tanto, a Úrsula le corresponden 56N. Aquí viene la parte clave que nos permitirá resolver la incógnita. El problema nos informa que la cantidad que recibió Úrsula fue de 112 soles, y nosotros hemos calculado que su parte equivale a 56N. Por lo tanto, podemos establecer una igualdad. 56N es igual a 112. Con esta ecuación, podemos calcular el valor de N. Para despejar la incógnita, dividimos el monto que recibió Úrsula, que es 112, entre el número que la acompaña, que es 56. Al dividir 112 entre 56, obtenemos como resultado 2. Esto nos revela que el valor de N es 2. Finalmente, para encontrar el valor total de la fortuna, solo tenemos que recordar cómo la representamos al principio. Dijimos que la fortuna total era 100N. Si el valor de N es 2, entonces la fortuna completa será el resultado de multiplicar 100 por 2. 100 multiplicado por 2 es igual a 200. Por lo tanto, la respuesta final es que la fortuna total de Juan asciende a 200 soles. Problema 3. El problema nos presenta un escenario laboral en el que una compañía tiene un total de 480 personas. Se nos informa que de estas, el 60% son varones. La pregunta que debemos resolver es, ¿cuántas mujeres adicionales se deben contratar para que el número de mujeres represente exactamente la mitad del nuevo total de empleados? Para abordar esta pregunta de manera lógica, el punto de partida es determinar con precisión cuántos varones y mujeres componen la empresa actualmente. Sabiendo que hay 480 empleados en total, calculamos primero el número de varones, que corresponde al 60%. Para ello, dividimos 60 entre 100 y multiplicamos ese resultado por 480, lo que nos da 288 varones. En consecuencia, el porcentaje restante, que es el 40%, debe corresponder a las mujeres. Al calcular el 40% de 480, obtenemos que hay 192 mujeres en la compañía. Ahora que conocemos la composición inicial, podemos plantear el núcleo del problema. Necesitamos averiguar el número de mujeres a contratar, una cantidad que por ahora es desconocida. A esta incógnita la llamaremos X. La condición que debe cumplirse es que el futuro número de mujeres sea igual a la mitad del nuevo total de la plantilla. Podemos expresar esto matemáticamente. El nuevo número de mujeres será la cantidad inicial, 192, más las nuevas contrataciones, o sea, X. Y el nuevo total de empleados será el total original, 480, más esas mismas X nuevas contrataciones. Con estas dos expresiones podemos traducir la condición del problema a una ecuación. 192 más X debe ser igual a la mitad de la suma de 480 más X. Una vez planteada la igualdad, el siguiente paso es resolverla para encontrar el valor de X. Para simplificar la ecuación, podemos empezar por eliminar la fracción, multiplicando ambos lados de la igualdad por 2. Al hacerlo, el lado izquierdo se convierte en 384 más 2x, y el lado derecho se queda simplemente en 480 más x. La ecuación, ahora sin fracciones, es mucho más manejable. A continuación, agrupamos los términos, las x a un lado y los números al otro. La ecuación queda así. 2x menos x es igual a 480 menos 384. Al operar estas restas, obtenemos que x es igual a 96. Dado que x representaba precisamente la cantidad de mujeres que se debían contratar para cumplir la condición, hemos llegado a la solución del problema. Por lo tanto, la respuesta final es que deben contratarse 96 mujeres.
Problema 4. El problema nos presenta un tonel de vino con una capacidad total de 800 litros. La condición inicial es que el tonel está lleno, en una cantidad equivalente al 60% de lo que no está lleno, es decir, el 60% de su parte vacía. Posteriormente, se extrae el 25% de su contenido. La pregunta es, ¿cuántos litros de vino quedan? Para resolver esto, debemos interpretar correctamente esa primera frase. La cantidad de vino no es el 60% del total, sino del espacio vacío. Para manejar esta relación, vamos a representar el espacio vacío usando una incógnita. Diremos que la parte vacía es igual a 100K. En consecuencia, como la parte llena, o sea, el vino, es el 60% de la vacía, esta será igual a 60K. El tonel completo, que es la suma de la parte llena y la vacía, tiene una capacidad de 800 litros. Por lo tanto, podemos sumar nuestras expresiones. 100K más 60K es igual a 800. Esto nos da un total de 160K igual a 800. Con esta ecuación podemos encontrar el valor de K. Para ello, dividimos la capacidad total, 800, entre 160. Al realizar esta división, encontramos que el valor de K es igual a 5. Ahora que conocemos el valor de K, podemos calcular cuántos litros de vino había inicialmente. Habíamos establecido que el vino correspondía a 60K. Simplemente multiplicamos 60 por el valor de K, que es 5. 60 por 5 nos da como resultado 300. Esto significa que al principio había 300 litros de vino en el tonel. El siguiente paso es extraer el 25% de ese contenido. Debemos calcular el 25% de los 300 litros. Al dividir 25 entre 100 y multiplicar por 300, obtenemos 75 litros. Esta es la cantidad de vino que se retira. Finalmente, para saber cuántos litros quedan, restamos la cantidad extraída de la cantidad inicial. Si teníamos 300 litros y se retiraron 75, la operación es 300 menos 75, lo que da como resultado 225. En conclusión, después de la extracción, en el tonel quedan 225 litros de vino. Problema 5. En esta oportunidad, el problema nos presenta una situación con dos personas, Carlos y Pedro, y nos pide calcular una suma final. Primero, se nos dice que Carlos tiene 500 soles y gasta el 40% de su dinero. Por otro lado, Pedro tiene 150 soles y gasta el 30% de lo que posee. La pregunta central es, ¿cuánto dinero les queda a ambos si juntamos sus restantes? Para resolver esto, lo más ordenado es calcular cuánto dinero le queda a cada persona por separado, para después sumar esas dos cantidades. Comencemos con Carlos. Él parte con 500 soles y gasta el 40%. Para determinar el monto de su gasto, calculamos el 40% de 500. Esto se logra dividiendo 40 entre 100 y multiplicando el resultado por 500, lo que nos da un gasto total de 200 soles. Para saber cuánto dinero le queda, restamos ese gasto de su cantidad inicial. Así, 500 menos 200 es igual a 300 soles. Esta es la cantidad que le queda a Carlos. A continuación, realizamos el mismo procedimiento para Pedro. Él tiene 150 soles y gasta el 30%. Calculamos su gasto hallando el 30% de 150. Al dividir 30 entre 100 y multiplicar por 150, encontramos que Pedro gastó 45 soles. Para saber cuánto le queda, restamos este monto de su dinero inicial. 150 menos 45 nos da un restante de 105 soles. El último paso para resolver el problema es simplemente sumar el dinero que le quedó a cada uno. Juntamos los 300 soles restantes de Carlos con los 105 soles restantes de Pedro. La suma de 300 y 105 es 405. Por lo tanto, la respuesta final es que a ambos les queda, en total, la suma de 405 soles. Problema 6. Este problema se nos presenta en dos partes. Primero, nos da una pista compleja sobre el dinero de Antonio a través de una cadena de porcentajes.
Y segundo, nos pregunta cuánto dinero le queda después de realizar un gasto. La pista inicial dice que el 25%, del 10%, del 40%, del dinero que tiene Antonio es igual a 12. La pregunta final es, ¿cuánto dinero le queda después de gastar el 60% de lo que tenía? Para resolver esto, lo primero que debemos hacer es usar la pista para averiguar la cantidad total de dinero que Antonio tenía al principio. La frase el 25%, del 10%, del 40% nos indica que debemos aplicar estos porcentajes de manera sucesiva. La forma más directa de hacer esto es multiplicar los porcentajes entre sí. Para facilitar la operación, podemos convertir los porcentajes a decimales. 25% es 0.25, 10% es 0.10 y 40% es 0.40. Al multiplicar estos tres valores, el resultado que obtenemos es 0.01. Esto significa que el 1% del dinero total de Antonio es igual a 12. Si sabemos que el 1% de su fortuna es 12, podemos encontrar el total, que es el 100%, de una manera muy sencilla. Multiplicamos 12 por 100. El resultado de esta multiplicación es 1200. Con esto, hemos descubierto que Antonio tenía inicialmente 1200 soles. Ahora que conocemos su dinero total, podemos abordar la segunda parte del problema. Se nos informa que Antonio gasta el 60% de su dinero. Si gasta el 60%, entonces le queda el porcentaje restante para llegar al 100%, es decir, le queda el 40% de su dinero. Por lo tanto, para encontrar la cantidad final, solo necesitamos calcular el 40% de los 1200 soles que tenía. Para ello, dividimos 40 entre 100 y multiplicamos el resultado por 1200. Al realizar esta operación, el resultado es 480. Así, llegamos a la respuesta final. Después de gastar el 60% de su dinero, a Antonio le quedan 480 soles. Y así llegamos al final de este video. Espero de corazón que el contenido te haya resultado útil y sobre todo que te impulse a seguir explorando el fascinante mundo de las matemáticas. Si disfrutaste de esta explicación y quieres ver más contenido como este, por favor regálame un me gusta y comparte este video con quienes creas que también pueden beneficiarse. Tu apoyo es fundamental para que podamos llevar este conocimiento a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!